Bueno, hoy sí vamos a comenzar con el testimonio. Espero de que ya estén sentados también, ¿verdad? Que puedan disfrutar, que tengan un cafecito por ahí para que puedan disfrutar aún más la mañana. Entonces, solo para comentarles un poquito más, los que no escucharon el anuncio, mi nombre es Shadia de Valiente, soy de Honduras, tengo 30 años y pues pertenezco a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Para explicarles un poquito qué somos para los que nos sintonizan por primera vez y no saben, ¿verdad?, qué es fraternidad. Pues hace más de 70 años, el hijo de un inmigrante armenio llamado Demo Chakarian, él miró un fenómeno en las iglesias. Él asistía a las iglesias y miraba de que solo habían niños, ¿verdad?, ancianos o personas de la tercera edad y mujeres, pero no miraba a esos hombres productivos, ¿verdad?, esos hombres de negocios con los que él se sentaba día a día, poder cerrar negocios, ¿verdad?, y así, y él no los miraba. Entonces él, tocado por esta situación, él ideó, ¿verdad?, esta estrategia en la cual se pudieran sentar, ¿verdad?, estos hombres de negocios en ambientes neutrales, ¿verdad?, sin ningún tipo de investidura religiosa, a compartir un contenido, ¿verdad?, de bien, a compartir de Dios, ¿verdad?, pero en un ambiente laico. Y cuando digo laico, quiere decir sin ningún tipo de barrera religiosa. Entonces así fue como nació la fraternidad, ¿verdad? Y empezó él, ¿verdad?, a hacer cada día más eventos. Y como les digo, ahorita en este punto estamos en más de 120 países, aún en aquellos países que no se puede hablar abiertamente, ¿verdad?, de Dios. Y estamos, ¿verdad?, en todo el mundo, estamos aún en el continente, ¿verdad?, africano. Entonces es una gran bendición que podamos venir hasta ustedes, explicarles un poquito más también. Cuando decimos que somos laicos, quiere decir que no tenemos ningún tipo de barrera religiosa, ¿verdad? Tampoco alguien aquí viene y les platica con algún tipo de investidura religiosa, no, para nada. Aquí tampoco somos iglesia, ¿verdad?, ni pretendemos ser una, sino que lo que queremos ser es un soporte también, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo, para que podamos hablar de esas buenas noticias aún en medio de estos tiempos difíciles, y hacerlo así en un ambiente neutral. ¿Cómo funcionamos? Pues nos reunimos en hoteles, cafeterías, restaurantes, ahorita desde nuestras casas, ¿verdad?, hacia ustedes por medio de las redes sociales, y compartimos un testimonio de cambio de vida. Este testimonio viene, ¿verdad?, y les habla un poquito de cómo fue su vida antes de conocer de Dios, cómo fue su encuentro personal con Él y cómo es su vida ahora después de haberlo conocido. Y nuestro propósito principal es ser mujeres, hombres, ¿verdad?, de bien. Y nuestro lema es que somos la gente más felices de la tierra, ¿verdad? Y es porque no tengamos problemas, sino porque contamos con el apoyo de Dios en todo momento. Y bueno, como para iniciarles un poquito, yo soy de Honduras. Nací en un hogar compuesto de mi mamá, mi papá, mis dos hermanos. Tuve una infancia bonita, sí, con problemas económicos, ciertos problemas también relacionales, pero en sí no fue una infancia amarga, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, como les comenté, hubieron situaciones difíciles, por ejemplo, más que todo en el área económica, pero que mis papás supieron sobreponerse, luchar por nosotros. Yo pude ver desde pequeña a mi mamá cómo ella andaba rebuscándose prácticamente en cómo traer el pan diario, ¿verdad?, en cómo pagar la colegiatura, en cómo tratar de que en manera lo posible pues no pasáramos humillaciones. Y es así como yo nací y crecí viendo padres, ¿verdad?, que son luchadores. Y eso a mí me dio un buen ejemplo. También pues mi abuela fue un pilar muy fundamental en plantar la semilla, ¿verdad?, de la palabra de Dios, igual mi mamá. Y así fue como fui creciendo. La verdad que de pequeña fui una niña muy tranquila, pero fui muy curiosa desde pequeña, ¿verdad? Entonces siempre quería como experimentar, ver, probar.
Y yo, desde que tengo uso de razón, siempre, no sé por qué, en mi vida existían días buenos y existían días malos emocionalmente hablando desde pequeña. Me costó comentarlo un poco porque cuando uno tiene como situaciones emocionales y vive quizás una vida algo tranquila, es cuando vienen esas palabras como porque sos tan ridícula o porque estás triste. Entonces yo mejor prefería como guardármelo eso y no comentarlo. Entonces así fue como fui creciendo, ¿verdad? Con días buenos, con días malos. Podía levantarme un día y sentir que todo estaba oscuro, todo estaba gris a mi alrededor, sentir ganas de llorar sin saber por qué. Y es así como desde pequeña fui, ¿verdad?, lidiando con la depresión y con la ansiedad. Un poco de compulsión también, y era triste porque, como les comentaba, yo no le decía a nadie, simplemente me lo guardaba a mí y era doloroso. Así fue como empecé el colegio. Ya en el colegio ya estaba un poquito más curiosa, pues obviamente uno quiere experimentar, uno quiere conocer el amor de la vida, quiere, no sé, salir con los amigos, que tómate una cerveza y así, ¿verdad? Entonces todo eso yo dije, pues yo lo quiero hacer, yo lo quiero probar. Y mi mamá desde pequeña siempre me quiso mantener como muy una burbuja. Y yo no entendía por qué, porque yo sabía que en su temporada pues hacían fiestas y todo. Yo decía, ¿pero por qué? Entonces yo no lo comprendía, y es porque quizás ella en su momento pues también hizo lo mismo y sufrió y quería evitar, ¿verdad?, de que yo pasara por lo mismo, pero yo en ese caso no lo entendía. Para mí ella era una persona egoísta que no me dejaba vivir mi vida en ese momento. Entonces empecé a ser mentirosa, ¿verdad? Como voy a ir a hacer una tarea, o etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando empecé a probar pues las cosas que no le agradan a Dios para nada. Y eso, en vez de hacerme feliz, me empezó a deprimir aún más. Porque yo ya conocía de Dios, quizás no tenía una relación con Dios, pero sí podía ver qué era lo bueno y qué era lo malo. Entonces, el hecho de pecar, ¿verdad? Y yo le digo a mi mamá, ahora usted no me dejaba pecar tranquila, porque como llegaba a la casa y empezaba a hablarme de Dios y todo, entonces eso siempre va a estar en la cabeza de sus hijos o de quien quiera que usted le hable de la palabra de Dios. Entonces era bien difícil porque yo estaba como con esa lucha interna de entre seguir a Dios, pero para mí decía, ¿por qué yo voy a como dejar todo lo que puedo disfrutar ahorita que estoy joven, de salir, de tener novios, de poder relacionarme con gente importante, de disfrutar mi vida? Yo decía, ¿por qué ahorita yo me voy a privar de cosas que después me voy a arrepentir? Entonces fue una situación bien difícil y en eso, ¿verdad?, empecé a caer mucho, empecé a tomar. No quiero decir de que era alcohólica, pero por lo menos los fines de semana sí. Y yo no podía estar tranquila si yo no salía o no tomaba algo, ¿verdad? Entonces era como ese círculo vicioso, ¿verdad? Tampoco tenía aquel montón de dinero, entonces era como aparentar quien no era. Entonces pues así fui creciendo, me metí a la universidad. En la universidad fue un completo fracaso, porque yo desde pequeña en el estudio, un punto que a mí me costó mucho era el aprender, ¿verdad? El aprendizaje. Mis maestros eran muy lindos, trataban de enseñarme que, vaya, si no aprende con este método, con este, sino con este, sino con este. Mi mamá pagándome tutorías, y para mí el graduarme del colegio fue un reto. Y cuando entré a la universidad, yo me acuerdo que yo abría los libros, yo lloraba encima de los libros porque yo decía, yo no entiendo, yo no comprendo. Yo decía, pues quizás no para todos está hecho el estudiar. Y igual también en el colegio habían personas que quizás yo les había hecho quizás un poquito imposible la vida, que decían como, no, es que vos no vas a prosperar en la vida, o vos mejor cásate con un hombre que tenga dinero, porque no miraban futuro en mí. Entonces un día
pues mis papás estaban haciendo bastante esfuerzo para pagarme esta universidad y dijeron como no, ya no, o sea, no estás pasando las clases, me sacaron y me dijeron si querés estudiar, pues ahora pagate la carrera, pues, y yo me acuerdo perfectamente de eso. Y empecé a estudiar y a trabajar y me di cuenta después que trabajar y estudiar era muy complicado, entonces dejé de estudiar y solamente me dediqué a trabajar. Dejé la universidad como por 1 año y medio por ahí. Y me acuerdo que un día mi hermano mayor, que había empezado a asistir a la fraternidad de hombres, me dijo de que él se dio cuenta de que habían capítulos de jóvenes y que me iba a llevar. Y yo le dije, vaya, está bien, cuando sepas qué día y todo, me llevas. Y me dijo, pues fíjate que es hoy, me dijo. Entonces no tuve chance como de poner una excusa, sino que fue como, vaya, vamos. Cuando llegué a ese capítulo era en un restaurante de comida rápida. Yo estaba acostumbrada a otro tipo de ambientes religiosos, entonces llego a un ambiente completamente diferente. Veo jóvenes llenos de luz, jóvenes abrazándome, jóvenes diciéndome cómo está tu día, cómo te llamas. Y yo decía, ¿será que estos jóvenes les pagan por hacer esto o qué? Porque yo llegué ahí a observar todo, ¿verdad? Y decía yo como no puede ser posible. Como yo pasaba por depresión, para mí el ver la gente reír solo porque sí era como bien abrumador. Yo podía ver a alguien reírse y quedarme fijo viendo a esa persona por mucho tiempo y pensar qué causa su sonrisa, qué tiene adentro, será una sonrisa genuina, porque yo me podía reír, ¿verdad? Es más, yo contaba chistes, soy de una personalidad sanguínea, entonces soy bien, no sé, ¿verdad? Extrovertida y así, pero con depresión. Entonces yo dije, bueno, no entendía. Y cuando vino una mujer, se paró y empezó a dar su testimonio y empezó a hablar de todo lo que Dios había hecho en su vida, me intrigué y dije, agarré la papeleta y le puse a Dios ahí, Señor, si tú de verdad existís, yo te pido que me des esa sonrisa y ese gozo que tienen estos jóvenes. Y puse la papeleta ahí y miren, la verdad que esos jóvenes fueron un instrumento de Dios porque no me dejaron, llegaban a mi casa, me iban a traer para el capítulo, me llevaron a un SAEL, que es un seminario de entrenamiento avanzado de líderes, que en sí es un retiro precioso, y así fue como no me soltaron y pude yo paso a paso ir botando de mi maleta, ¿verdad? Que llevaba en la espalda piedra por piedra, ¿verdad? Dejé de raíz el alcohol, la salida, corté amistades, ¿verdad? Que quizás no me edificaban. Y aparte de todo eso lo pude hacer de raíz, gracias a Dios. Otras personas son procesos, pero lo que a mí sí me costó más y fue un proceso fue enfrentar las situaciones emocionales, ¿verdad? Porque así como les comenté, no solo era la depresión, sino también la ansiedad. Y fue difícil porque aún después, ¿verdad? De conocer a Dios tuve recaídas, pero lo que yo hacía es irme de nuevo a la raíz. Si usted está pasando por algo así, sépalo. Yo me sentía con mucha culpa porque yo decía, yo conozco de Dios, ¿cómo puede ser de que me sienta así? Pero yo, para serles sincero y abrirles mi corazón, o sea, pasé hasta situaciones en las cuales yo tuve una enfermedad emocional que es básicamente arrancarse el pelo, ¿verdad? Se escuchará tonto, pero si ustedes leen es una enfermedad de ansiedad, ligada a la ansiedad. Entonces era bien difícil, bien también engorroso, era una situación fea porque iba al salón y la muchacha que me arreglaba el pelo me decía, se le está cayendo el pelo, pero yo creo que ella se daba cuenta de esas cosas. Y sin embargo era bien difícil porque yo ya conocía de Dios, entonces me sentía mal, pero es ahí cuando yo regresé a la raíz, que es una relación personal e íntima con el Señor, y dije, Señor, yo te entrego esto y ayúdame, ¿verdad? Entonces así fue un día que la papeleta, ¿verdad?
¿verdad? Mi mamá desde siempre, desde pequeña me decía, yo oro por tu esposo, yo oro que sea un hombre de bien, yo oro de que sea un hombre cristiano. Y yo le decía, ay no mami, un hombre cristiano, por favor, no, porque yo no quiero vivir una vida aburrida. Ese era mi concepto. Entonces, y también, entonces eso a mí me pegaba mucho en el corazón y yo empecé a pedir en la papeleta por un esposo y empecé a pedir en la papeleta porque el Señor me ayudara a entrar de nuevo a la universidad y sacar una carrera. Entonces, me acuerdo que me metí en una semana de ayuno, de oración, y empecé a pedirle al Señor que me diera revelación de qué carrera quisiera que él estudiara, en qué universidad quería que él estudiara, y que también me dotara de la sabiduría, porque yo había leído de que si estábamos faltos de sabiduría, que se la pidiéramos a Dios. Entonces yo se la pedía a Dios. Y me acuerdo de que un día mi mamá me dijo de que me iban a volver a ayudar con la universidad, que iba a ser otra universidad, pero que es muy buena también en Honduras. Y es así como entro de nuevo a estudiar. Y me acuerdo que el primer día que yo entré a esa universidad y puse el primer pie, fue como una película, porque empecé, ¿verdad?, a ver el pasado, de cómo me costaba el estudio, de cómo había lidiado con problemas de aprendizaje, de palabras que me hirieron, decirme de que no iba a hacer nada en este mundo, que no iba a prosperar porque no podía aprender. Alguien me dijo que me iba a morir de hambre porque simplemente no se daba para mí esto. Y todo eso se me vino a la mente y di el segundo paso y empecé a orar y yo le dije, Señor, yo dejo todo esto aquí. Yo reprendo toda palabra que el enemigo quiera meter en mi cabeza. Yo cancelo todo problema de aprendizaje. Yo declaro que tú me das la sabiduría. Y todo eso era un paso tras paso. Tú me das la sabiduría, tú me das la inteligencia, tú me das los recursos para seguir pagando esta universidad. Y así fue como llegué a mi primera clase. Y para no hacerles largo el cuento, me gradué con una excelente nota, con un cum muy alto, enamorada de mi carrera, estudié psicología, los decanos, los maestros, todos fueron especiales conmigo, tuve una gracia que solo el Señor la pudo dar y solo esas cosas las puede hacer Dios. Yo que pasé por eso y sé lo que cuesta aprender y haberme graduado con un cum alto, ¿verdad? Sé que solo fue la mano de Dios. Y así un día viene un fraterno de Oriente, del país de El Salvador, y me dice de que me quieren invitar a venir una semana completa a San Miguel, que está aquí en El Salvador, para compartir mi testimonio, ¿verdad? Y empiezo yo a gestionar todo para venir y me dan el teléfono me dicen en ese momento, de Carlos Valiente, quien es ahora mi esposo. Y él empieza, ¿verdad?, a ayudarme en la logística del viaje, ¿verdad? Y él dice de broma que todavía me sigue ayudando en la logística de mi vida. Y es así como lo conozco únicamente por WhatsApp y por llamada. Mira, ¿dónde me voy a quedar? Y así, ¿verdad? Y él, lo que yo miraba de él es que él era una persona bien llena de Dios. Yo no lo había conocido antes, solamente lo conocí por teléfono. Entonces, cuando empecé yo a hablar con él, yo me acuerdo que yo ya iba terminando la carrera, él fue un amigo especial para mí, empezó a aconsejarme, entonces era como bien, bien bonito. Yo decía, él se nota que él es un buen hombre, y entonces empezó esa intriga en mi corazón, no intriga, sino como esa curiosidad de saber si podía llegar a algo más. Sin embargo, pues yo no le decía nada. Y yo empecé a orar, ¿verdad? Señor, no permitas que esto se confunda, si esto viene de ti, dame una señal clara. Yo le empecé a pedir a Dios que me diera una señal clara, ¿verdad? Si él era él era mi esposo o no, ¿verdad? Yo no andaba buscando un noviazgo, yo andaba buscando algo ya con propósito. Entonces, se acercaba el viaje y pues vine, pero primero yo iba a ir a San Miguel, donde no lo iba a ver, sino que hasta San Salvador, que después me iban a llevar a San Salvador. Entonces llegué y me acuerdo que una noche antes yo hablé con él y le dije, mira, yo solamente le pido a Dios que no nos confundamos, que si llega a pasar algo, que sea con propósito y que sea porque Dios así lo quiso. Entonces me acuerdo que
me hinqué y en ese cuarto y empecé a llorar y a orar y decirle, Señor, tú sabes que mi mayor propósito es hacer tu voluntad, no quiero equivocarme, no quiero fallarte, no quiero desagradarte porque ya lo he hecho antes, me he confundido, y empecé a orarle al Señor con un corazón sencillo pero humillado, a pedirle al Señor que me diera esa señal. Yo le pedí al Señor que me diera una señal ese día que yo lo conociera, para que yo estuviera completamente segura que esa era la voluntad de Él. Muchas veces Dios trabaja así, muchas veces Dios no trabaja así, pero Él tuvo misericordia, y creo que como ese había sido como una situación difícil para mí en el pasado, siento yo que Él sabe y sabía de que yo lo único que quería era hacer su voluntad. Entonces llegó ese día y yo conocí a mi esposo dando testimonio con su mamá, y pues la habla súper bonito y todo, ¿verdad? Y yo solo lo quedaba viendo, y me acuerdo que lo conocí en un capítulo de damas, ¿verdad? Aquí en El Salvador, el capítulo La Perla. Entonces él estaba dando su testimonio y yo agarré la papeleta y yo le puse al Señor de que me diera una señal clara, que yo no tomaba sus palabras como una señal, porque aún el diablo hablaba, ¿verdad?, la palabra de Dios, y yo decía, yo no lo voy a tomar como señal. Entonces, bueno, después viene él y me dice, mira, te quiero llevar al volcán, pero que conozcas un poquito y así. Entonces vengo yo, y cuando él me dice eso, me sorprendió un poquito, porque la noche antes que les comenté que yo me hinqué a orar, yo tuve un sueño algo raro, ¿verdad? Entonces estaba yo soñando que estábamos como en una montaña con jóvenes que yo no conocía, y estaba Carlos y estaba yo, y en ese sueño, mientras estábamos ahí, alguien decía, oremos. Entonces empezábamos a orar, y yo miraba el lugar repleto de rayos de luz, y yo decía, o sea, en el sueño, ¿verdad?, aquí está la presencia de Dios. Y cuando terminábamos de orar, venía una mujer y me abrazaba y me decía en el oído, dice Dios que esta es la persona que tiene para ti. Entonces a mí ese sueño, cuando me levanté en pleno sueño, y yo le dije, Señor, yo esto no lo voy a tomar como señal, porque yo quiero que la señal que tú me des, me la des despierta. Entonces, como yo había estudiado psicología, yo dije, bueno, obviamente mi cerebro se sugestionó porque me acosté soñando con esto, obviamente, me acosté pensando en esto, obviamente iba a soñar con esto. Entonces, cuando él me dice que me va a llevar al volcán, ¿verdad? Yo, bueno, vamos, le dije yo, y llegamos ahí, y estaban también otros jóvenes de fraternidad, y cuando estábamos ahí viene uno de ellos, y en el mero pico del volcán dice, no sé por qué, pero siento que oremos. Entonces nos agarramos las manos, empezamos a orar, y cuando estábamos orando, yo sentía como un resplandor en mi rostro. Entonces yo abrí los ojos y empecé a ver un montón de rayos de luz, pero lo más bonito fue que cuando volteé a ver, había un grupo como de 15 personas, los cuales yo no conocía, ni nadie conocía, eran desconocidos, estaban con sus manos extendidas orando por nosotros. Y a mí eso me sorprendió, volví a cerrar mis ojos y seguimos orando. Y al terminar esa oración viene una mujer, me abraza y me dice el Señor que este es el hombre que tiene para ti. Y miren, eso a mí sinceramente me movió al piso. Yo estaba tan agradecida con Dios porque Él había cumplido un anhelo de mi corazón, de que mi anhelo era, Señor, dime si es tu voluntad. Yo bajé desde el volcán pensando ya en mi vestido de novia, en todo, porque yo ya sabía que ese era el hombre para mí. Sin embargo, yo no le conté a él. Es más, le conté ya casada, y muchos tiempo después de estar casados, porque yo no lo quería predisponer a él, ¿verdad? Que muchas veces te pueden decir como, alguien me dijo, bueno, el Señor me dijo que ese es el hombre para ti. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, así seguimos, ¿verdad? Empezamos planes de boda sin dinero, nada. Él nada de ahorros, más bien traía deudas, yo también nada de ahorros, también traía deudas. O sea, éramos dos corazones rotos, pero con una promesa de que el Señor nos iba a sustentar y que el Señor nos iba a bendecir. Entonces empezamos los planes de boda. Yo no sé cómo se pagaron las cosas. Tuvimos una boda de como 300 personas en un hotel precioso, con arreglos preciosos. Todo era hermoso, mi vestido era lindo y todo lo proveyó el Señor, todo. No había nada que el Señor no nos había regalado.
Pero también durante ese proceso en mi corazón, y Dios sabe, nunca anduvo buscando grandeza, siempre era como que sea lo más barato, que sea lo más sencillo, que si Dios provee, si no, no importa, porque mi corazón no estaba en la boda, mi corazón estaba en tener un matrimonio que le sirviera al Señor, que fuera de propósito de Dios. Entonces siento yo que Dios todo lo dio por añadidura. Las personas llegaron, la boda fue de sobre, ¿verdad? Era en efectivo el regalo, entonces personas que ni conocíamos nos dieron muchísimas cosas, y nosotros cuando abríamos los sobres solo dábamos gracias a Dios porque con eso pudimos comprar el carro que no teníamos, la refrigeradora que no teníamos. Entonces fue como que Dios todo lo proveyó, ¿verdad? El Señor me dio un trabajo precioso aquí en El Salvador, que era en una marca deportiva, y a Carlos lo ascienden, bueno, él se cambia de trabajo y lo ascienden a un puesto muy bueno. Entonces empezamos a ver la mano de Dios y empezamos a tener como un equilibrio económico, y así fue como empezamos de tanto, ¿verdad? Que no de tanto, sino de tanta bendición, que empezamos a perder un poquito la perspectiva. Y ustedes dirán, bueno, se casaron y todo está bien, qué bendición, pero no fue así, porque el Señor a quien ama prueba, y los desiertos son necesarios para la vida de un hijo de Dios. Entonces, así fue como un día yo venía para la boda civil de mi hermano para Honduras, y viene mi esposo y me llama y me dice, no te vayas sola, te voy a acompañar. Y él estaba trabajando, entonces yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, me acaban de despedir. Y miren, ese momento para mí fue difícil porque obviamente yo estaba trabajando, pero no tenía un ingreso grande, pues, como para pagar cosas y así. Y ahí fue cuando yo dije, Dios mío, dame paz. Yo me acuerdo que fueron 7 horas de camino hasta Tegucigalpa, y él iba dormido, pero yo le miraba un rostro todo desencajado, yo iba con el nudo en la garganta aquí, y yo me acuerdo que cuando yo llegué a la casa y mi mamá solo me vio la cara, me dijo, ¿qué pasó? Carlos subió, y cuando yo le cuento, le dije, ¿verdad? Es que Carlos acaba de quedar sin trabajo, y empecé a llorar. Y mi mamá me dejó llorar y me dijo, bueno, hija, llora aquí. Me dijo, acordate que las mujeres somos el apoyo de un hombre, que él no te vea triste, que él no te vea con respuesta, no le preguntes cómo vamos a hacer, porque vos no dependés ni de él, ni él depende de vos, sino que ambos dependen de Dios. Y a mí esas palabras me dieron fortaleza. Me dijo que las palabras que le vayas a decir a Carlos no sean para hundirlo más, que sean para bendecirlo. Y miren, eso a mí me dio una paz de saber que mi provisión, mi respaldo, mi pronto auxilio, mi roca fuerte viene del Señor, no viene de un trabajo, no viene de recursos económicos, viene de Dios. Entonces ahí fue como nunca de mi boca, y Dios sabe, y salió a Carlos, ¿y qué vamos a hacer? ¿O cómo vamos a comer? ¿O cómo vamos a pagar? Nada, era Dios va a proveer, no te preocupes. Entonces eso a él le dio fortaleza, eso a él le dio más ganas de salir adelante. Él es un hombre muy trabajador, pero creo que, y él lo cuenta, pues, de que el que yo no le insistía por dinero, el que yo no le preguntaba nada o lo hostigaba en nada, a él le dio la fortaleza, ¿verdad? Porque en esos tiempos pues los hombres se deprimen y son situaciones difíciles para ellos, porque está en su hombría el ser el cazador de la familia, el proveer, ¿verdad? Pero para mí fue Dios el que va a proveer. Y así fue. Mi mamá le dijo, bueno, mira, vamos a empezar a viajar. Y cuando ella le dijo eso, yo dije, ay, Carlos va a sufrir, porque mi mamá desde pequeña, ella viajaba a Estados Unidos, llevaba queso, que él no lo que no llevaba, ¿verdad? Vender allá, y yo miraba cómo ella se rebuscaba y también cómo ella sufría. Mi mamá tiene muchas hernias en su espalda de cargar maletas abismalmente pesadas, y yo decía, Dios mío, Carlos no sabe a lo que va, ¿verdad? Y mientras tanto, pues yo estaba aquí en un país que no era el mío, no tenía mi familia, estaba sola. Entonces también me ponía triste en el hecho de saber de que él iba a viajar por una semana, 2 semanas, ¿verdad? Tratar de cómo conseguir el dinero, y yo me iba a quedar sola aquí. Entonces me acuerdo que el primer viaje que él se fue, yo llegué del trabajo, y cuando entré,
él había dejado un montón de notas con versículos bíblicos, con palabras de ánimo, diciéndome no te pongas triste, Dios nos va a sacar de esto, te prometo que voy a proveer siempre a la casa, el Señor es el que nos va a sacar adelante. Entonces, todo ese montón de gestos a mí me hicieron sentir fortalecida en mi corazón y dije, la verdad es que Dios está con nosotros, Dios no nos va a dejar avergonzados y fue un momento difícil, pero fue un momento precioso porque nos ayudó a comprender y a entender de que el Señor es el que nos iba a respaldar siempre. Bueno, así seguimos, entonces él rebuscándose. Me acuerdo que su primer viaje fue 200 libras de queso que él llevaba y hasta se fueron en bus. Cuando llegaban a los buses, dice él que sacaban las libras de queso y le decían a la gente que ni conocían en los trenes y en los buses como quiere quesito latino, ¿verdad? Quiere quesito hondureño, quiere quesito salvadoreño. Y eso a él le ayudó a fortalecer su humildad. Y cuando él me contó todo eso, yo me acuerdo que yo solo me fui al baño y lloré y me sentí un poquito mal, pero a la larga es procesos que Dios permite. Entonces, así fue como fuimos. Y me acuerdo que pues un día a mí me ascienden en mi trabajo y me pagaron un poquito más, ni siquiera era mucho, pero ahí mi corazón, como también les conté, yo trabajaba para una marca, entonces mi corazón se fue envaneciendo y yo dije, o sea, qué bonito, estoy trabajando en un edificio bonito, esas cosas me deslumbraron, ¿verdad? Yo me acuerdo que un día iba caminando para mi trabajo y una voz o alguien en mi cabeza solo me dijeron, la verdad que todo lo que has hecho ha sido porque te has esforzado, porque sos una buena trabajadora, porque luchás. Y yo dije, cierto, sin saber de que eso estaba mal. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo es por la gloria de Dios, es todo por Dios. Nada de lo que tenemos ha sido simplemente porque nosotros lo hemos ganado. Sí, trabajamos, pero todas las oportunidades y todas las puertas las abre Dios. Y así fue como yo empecé a perder un poco el piso y empecé a perder la humildad. Y un día mi esposo, ¿verdad? Y yo nos levantamos, él me iba a dejar al trabajo, pero él tuvo un sueño que lo sacó, ¿verdad? De onda, si se puede decir así. Él soñó de que estábamos ambos y que venía un terremoto grande y se caían un montón de cosas alrededor, muros, pero nosotros nos manteníamos de pie, agarrados de las manos. Entonces él me fue a dejar el trabajo, pero dice que no sentía paz y que se hincó y empezó a orar y que una voz le dijo en su oído, orá, prepárate porque hoy Shadia se queda sin trabajo. Entonces él empezó a orar, ¿verdad? Y a mí ese día fue un día bien raro. Mis compañeros me decían, mira, íbamos a tener una llamada, ¿verdad? Del extranjero, y me decían, esa llamada está rara, ¿por qué? No sé qué, y así todo, ¿verdad? Con intriga. Y yo decía, tranquilo, nada va a pasar y que no sé qué. A las 6 de la tarde recibimos la llamada y esa llamada era de que más del 50% del personal iba a ser recortado y que el plan era pues movilizar la oficina. Y yo me acuerdo de que para mí eso fue un balde de agua helada. Mi jefe me dijo, mira, vos estás entre la gente que vamos a recortar. Y para mí fue bien difícil. Y yo me acuerdo que pues Carlos se acababa de quedar sin trabajo, luego me pasa esto a mí. Y yo me acuerdo que yo lo primero que hice fue agarrar el celular, bajé como loca ese edificio gritando y decía, Señor, ¿cómo es posible? Y no les miento, así fue. Agarré el teléfono y le hablé a mi mamá y le dije, mami, estoy enojada con Dios. Y mi mamá, ¿qué te pasa? Me acabo de quedar sin trabajo y Dios sabe que Carlos no tiene trabajo. ¿Cómo es posible que nos esté haciendo esto? Estoy enojada con él. Y mi mamá me dijo, mira, no digas cosas que después te vas a arrepentir. Dale la gloria a Dios por lo que te dio en su momento y Él te va a bendecir. Me dijo también, Shadia, ¿cuántas veces Dios no nos ha proveído? Como que si no lo conocieras, me dijo. Y a mí esas palabras me calaron, pero me enojaron más y le colgué el teléfono.
y le hablé a Carlos y empecé a gritar y Carlos me dijo, mira, no sé qué te pasa, te estoy esperando afuera, estoy en el carro y Dios tiene algo que decirte. Entonces llegué al carro y cuando empecé a llorar y me dijo, mira, solo te quiero decir algo, Dios en la mañana me dijo que te ibas a quedar sin trabajo y desde ese entonces Dios me tiene orando, hincado por vos, por nosotros, y solo te quiero decir que si Dios me lo dijo es porque Dios tiene el control. Así que nosotros no dependemos de un salario, no dependemos de tu trabajo, no dependemos de nadie, dependemos de Dios. Y a mí esas palabras me dieron fortaleza, le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, perdóname, nos hincamos y yo pude dormir en paz, porque yo sabía que Dios iba a tener el cuidado de nosotros. Entonces, bueno, los dos desempleados, me acuerdo de que empezamos a viajar juntos también, pero algo que a mí me gustó de Carlos es de que él a las 6 de la mañana, bueno, levantémonos, bañémonos, alistémonos, y él se ponía hasta su camisa de botón y él decía, porque hay que estar preparados, porque las bendiciones de Dios van a venir, hay que estar listos. Y yo, ¿verdad? Yo por mí me hubiera quedado en pijama, arropada, llorando, ¿verdad? La tragedia, pero a mí eso me hizo despertar, de que tenemos que estar listos para las bendiciones de Dios. No podemos permitir o darle cabida a la depresión o que el enemigo juegue con nuestra mente, sino que hay que estar listos, ¿verdad? Para esas oportunidades que van a venir, porque tenemos un Dios de promesas. Entonces empezamos a viajar y un día le dije yo a Carlos, mira, cuando yo estaba más joven, yo empecé, yo me fui a Los Ángeles a estudiar con mis tíos, ellos son muy lindos, y yo estuve leyendo, le dije yo, que una de las comunidades más grandes de salvadoreños está en Los Ángeles. ¿Qué te parece si compramos bastante producto salvadoreño y vamos, y yo saco una lista de todas las tiendas, ¿verdad?, latinas en Los Ángeles, y vamos y les ofrecemos productos, ya vas a ver que se va a vender, le dije yo. No lo oramos, no le pedimos guianza a Dios, sino que compramos las cosas, los boletos y nos fuimos. Estando allá y llegamos a la casa de mis tíos, entramos y mis tíos pues tienen bastante dinero, son cómodos económicamente, entonces cuando llegamos, ¿verdad? Y empezamos a sacar que la semita, que el quesito y todo, ¿verdad? En la cocina, y invadirle esa cocina preciosa que tiene mi tía. Y Carlos dice que mi tío, ¿verdad?, contándole así como pláticas de hombre, ¿verdad?, y así como también como económicas. Y Carlos solo, me acuerdo que me llevó al cuarto y me dijo, ¿por qué me trajiste aquí? Qué pena, tus tíos van a decir con quién se casó mi niña, que a saber con qué perdedor y que no sé qué, ¿verdad? Pero entre risas y todo, y pena también, y yo le dije, tranquilo, que mis tíos son súper tranquilos y nos van a apoyar, y así fue. Mi tía y mi tío son como unos segundos padres para mí. Entonces ella todos los días era como, vendeme otra bolsa de queso, vendeme otra no sé qué, y tenía como la refrigeradora repleta de productos que no necesitaba, ¿verdad? Pero ella por ayudarme. Entonces empezamos, ¿verdad? Y nos fuimos al mero centro de Los Ángeles, y miren, eso fue, yo creo que de las pruebas más difíciles que pasamos, porque desde la primera, y créanme, no les miento, Dios es mi testigo, desde la primera tienda que entramos, vengo yo y le dije a Carlos, bajemos todo porque nos lo van a comprar, ya vas a ver. Entonces, yo me acuerdo que yo iba con una bandeja así grande de pan dulce y todo, ¿verdad? Y Carlos con maletas y así. Y llegamos a la primera tienda y yo pongo, ¿verdad?, la bandeja en la vitrina, y lo primero que me dice, ¡ey! ¿Por qué le dijo que pusiera eso ahí? Me va a ensuciar ahí. Y yo la quito, ¿verdad? Y empezamos, mire, fíjese que andamos productos, no me importa, nos dijeron, no, o sea, ustedes niños no saben qué están haciendo, aquí nosotros conseguimos todo el producto, ¿cuánto cuestan? Y nosotros le decíamos los precios, se reían de nosotros en la cara, y miren, fue tan humillante. Yo me acuerdo que yo llevaba las bandejas, ¿verdad? Y las metimos al carro, y había una señora con dos niñitos en una esquina vendiendo mango, y me acuerdo que solo nos quedó viendo y le dijo a Carlos, muchachos, ¿qué está vendiendo? Le dijo, pan dulce, ¿verdad que les ha ido mal? Nos dijo, sí, le dijimos nosotros, un poco, enseñen, yo les voy a comprar. Y miren, o sea, eso a mí me rompió el corazón. Nos compró una cosa pequeña, pero yo dije, de verdad que no entiendo qué está pasando. Y así fuimos
una tienda tras otra tienda, fuimos como no sé ni a cuántas, y a veces, bueno, en una tienda nos dejaron esperando como 3 horas, nosotros en el carro salíamos hasta que llegó, dice el gerente que no le importa, que no le interesa lo que están vendiendo, así. Y yo, bueno, me dice Carlos, bueno, mira, vamos a comer. Yo me acuerdo que fue el plato de comida más amarga, él no habló, yo no hablé. Ambos en nuestra cabeza estábamos pensando qué está haciendo Dios, por qué está permitiendo que pasemos estas humillaciones. Y así, callado, yo le decía, Señor, háblame, no aguanto. Y yo con el nudo en la garganta, porque como les comenté, yo trataba de la manera de lo posible de no desanimar a Carlos, sino de siempre tener una palabra correcta, un apoyo, ¿verdad? Y no una carga. Y entonces, pero yo tenía el nudo aquí que yo, si me hacían así, yo reventaba a llorar, literal. Entonces, ya nos habíamos quedado de ver con otro tío que vive en Los Ángeles y él nos iba a llevar a empresas de exportación e importación. Entonces yo le dije, mira Carlos, no te preocupes, ya cuando miremos lo de las importaciones y exportaciones vamos a estar tranquilos, ya vamos a tener una idea de negocio clara. Y bueno, no fue en vano este viaje, por lo menos ya vamos con los clientes y todo. Cuando vamos y mi tío viene y nos ve un montón de productos en el carro, dijo, no se preocupen, yo tengo una amiga que tiene un supermercado y le va a comprar todo. Entonces vamos a ver lo de las importaciones y después vamos y le dejamos el producto a mi amiga. Y yo, bueno, está bien, ya me animé un poquito más. Cuando vamos a la primera lugar de importación y exportación nos dicen, lo sentimos, no hacemos negocios con El Salvador. Hacemos negocios con todo Centroamérica menos con El Salvador. Las aduanas son muy complicadas. Y yo, bueno, ni modo, fuimos a la segunda, lo mismo, tercera, lo mismo, la cuarta, lo mismo, la quinta, lo mismo. Entonces la esperanza, mi esperanza está entre que voy a hacer negocios de importación y exportación y ya me voy a sentir yo, mi humanidad, como que tuvo un propósito este viaje. El propósito no era económico, el propósito es que conociéramos más la bendición de Dios a otro nivel que va más allá de lo que la economía puede decir. Y yo dije, Dios mío, y mi tío dijo, bueno, yo voy a seguir averiguando, no se preocupen muchachos, no se desanimen y vámonos donde mi amiga. Cuando llegamos ahí, viene mi tío y dice, bajen todo porque todo se los va a comprar. Y cuando llegamos ahí y bajamos todo, la cara de esa mujer fue como, ¿qué hacen aquí? Y solo quedó viendo a mi tío y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces con todo ese montón de producto aquí? Es que mira, que te traigo este producto que está muy bueno. Y le dijo, ¿por qué hiciste que estos muchachos bajaran todo si yo no les voy a comprar nada? O sea, y así, con esas palabras. Y yo dije, Dios mío. Y yo me acuerdo que mi tío súper apenado, metimos todo al carro y íbamos camino a dejarlo a su casa y yo iba atrás y yo iba con un nudo en la garganta que agarré un suéter, me acuerdo, me lo puse en la boca y empecé a llorar, pero cuando uno llora como cuando es un niño, ¿verdad? Así como con ese ahogo en el corazón y yo le empecé a decir, Dios mío, si tú no me hablas en este momento, a mí se me cae el mundo, yo no quiero darle una palabra que lo vaya a desanimar a Carlos, yo por favor dame una palabra. Y en una de esas íbamos atravesando un barrio chino y ahí en Estados Unidos una de las peculiaridades de los barrios chinos es que todo, aún hasta las señales de tránsito son con letras chinas. Entonces yo me acuerdo que le dije, Dios mío, por favor, y cuando le estaba diciendo eso, volteo a ver y un edificio enorme, blanco completamente, tenía unas letras enormes que decía HD 614 y yo abrí de un solo la Biblia en mi celular y leí ese versículo que decía, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Ese fue el manantial que Dios me tenía preparado en el desierto que yo estaba pasando en ese momento. Eso revivió mis huesos, mi esperanza, todo, no por la promesa económica, sino porque yo sabía que Dios estaba ahí, aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor, aún en medio de las lágrimas que no podía ni siquiera decir o que la viera mi esposo por el miedo de que él se desanimara.
todo, Dios estaba ahí, Dios conocía, Dios sabía, Dios tiene un propósito, y a mí eso me revivió completamente mi espíritu, mi alma. Dios tiene la palabra correcta en el lugar correcto, en el momento preciso. Él no nos deja nunca. Entonces dejamos a mi tío. Yo me acuerdo que me monté adelante en el carro y le dije yo: Carlos, mira, fíjate que cuando estábamos pasando por ese barrio chino, yo le estaba pidiendo a Dios una palabra porque me sentía mal. Y te quiero decir que me sentía derrotada, me sentía afligida y me sentía que no tenía un propósito. Y íbamos pasando y miré un mensaje mientras yo le iba orando a Dios, y yo quiero leerte este mensaje a ti, y le leí ese versículo. Y me acuerdo que ese día fue el único día que yo he visto a mi esposo llorar como un niño por hora y media mientras íbamos camino a la casa de mi tía. Y él lloraba y lloraba y lloraba. Primera vez en la vida que yo lo miraba así quebrantado, y es porque él le venía pidiendo a Dios: Señor, dame una palabra. Él me cuenta que él venía diciéndole: Señor, si no me das una palabra, yo no sé dónde estás. Él hasta se empezó a cuestionar la misma existencia de Dios, porque la pasamos tan mal que él dijo: ¿cómo puede ser de que existe ese Dios de amor, ese Dios de protección que habla la palabra? Ese Dios, él iba con dudas, somos humanos, él iba experimentando esas dudas. Y cuando yo le di esa palabra, mientras él le iba pidiendo una palabra a Dios, él sintió que su papá estaba ahí, que su papá tiene cuidado de él, que su papá lo ama, que no lo iba a dejar avergonzado, que él iba a seguir proveyendo a su familia, que le decía: no te preocupes, yo estoy contigo. Todo eso el Señor se lo dijo en ese momento, y eso nos reanimó completamente. Regresamos a El Salvador sin nada, sin ningún tipo de capital. Él abrió una empresa que ahora, aún a pesar de este momento de situación económica difícil, para la gloria y la honra de Dios, yo les puedo decir que este negocio ha crecido en este momento, y solamente puede ser la mano de Dios. Él pudo abrir una empresa en Estados Unidos sin papeles, pero Dios puso ángeles a ayudarle a llenar los papeles, a todo, y solamente sin pagar un 5, eso solamente Dios lo puede hacer. Empezar una deuda con menos miles de dólares, porque teníamos muchas deudas, pero sin embargo ser un negocio prosperado, solamente la mano de Dios lo puede hacer. Y a mí alguien me dijo: es que la verdad es que Dios les ha dotado de una gracia. Y es cierto, la gracia de Dios va más allá de lo que nuestra humanidad puede hacer. Por más que nos maquillemos, nos arreglemos, estudiemos, que un diplomado por aquí, por allá, Dios hace y abre caminos, y la gracia de Dios puede ir más allá de lo que nosotros en nuestra humanidad pretendemos o queremos hacer. Yo había pasado ya casi 2 años sin trabajo. Me salió un trabajo que fue de mucha bendición para mi vida, y empecé a crecer, y sin embargo yo no sentía que ahí estaba el propósito de Dios. Yo le empecé a pedir a Dios por otro trabajo, y me acuerdo que empecé a aplicar y era no, y no, y no, y no. Y me acuerdo que una vez pues yo estaba orando y estaba llorando, y le dije: Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? Yo no siento que este sea el trabajo que tú tienes para mí. Y yo me acuerdo que una voz habló en mi interior, y yo estaba leyendo la Biblia y lo apunté y lo tengo hasta con fecha. Y Dios me dijo, porque me acababan de rechazar en un trabajo que había aplicado, y Él me dijo: voy a ir más allá de lo que puedas imaginar. Entonces lo apunté y puse la fecha. Y es que tenemos un Dios de imposibles. Como les dije al principio de que vine aquí, trabajé en una marca deportiva muy prestigiosa. Entonces para mí fue un trabajo soñado, y el perderlo fue bien difícil. Entonces un día me acuerdo que me levanté y le empecé a pedir a Dios que me diera gracia, que me diera paz, que me diera también ánimo y gozo para poder disfrutar el hoy, ¿verdad? Lo que Dios me había dado hoy. Entonces empecé a ayunar y a orar, porque lo más difícil y lo que uno no se puede engañar a uno mismo es cuando uno le pide a Dios que cambie su corazón. Y así fue, todos los días yo iba llorando al trabajo, y
Había pasado casi 2 semanas y mi esposo me dijo, mira, estas semanas no has llorado, no has renegado, siento que Dios está haciendo algo en vos, y a mí me alegró bastante eso. Entonces un día me levanté y me estaba lavando los dientes, me acuerdo, y se me vino a la cabeza el nombre de una persona con la cual no hablaba hace muchísimo tiempo, y me había dado cuenta que ella había empezado a trabajar en una marca parecida con la que yo había empezado al principio, pero muchísimo más grande, prestigiosa. Y yo dije, qué bonito sería que tal persona me hablara y me ofreciera un trabajo, ¿verdad? Y me fui al trabajo y dije yo, Dios mío, perdóname por estar ambicionando más de lo que tú ya me has dado. Y le empecé a pedir perdón a Dios, me acuerdo. Pero ese nombre de esa persona no se me iba y no se me iba. Y entonces dije yo, bueno, no sé qué está pasando. Y me acuerdo que ese día hasta pedí permiso de irme temprano del trabajo porque me sentía angustiada de qué pasaba. Y me acuerdo que yo estaba orando y estaba en mi cama, yo tenía el celular en mi estómago y estaba orando, Dios mío, dame paz, yo no quiero perder el gozo por lo que tú me has dado hoy, y por favor perdóname, te agradezco por mi trabajo. Y le empecé a decir así. Y una de esas me suena el celular y cuando lo veo es el nombre de esa persona que estuvo en mi cabeza todo el día. Abro el mensaje y me estaba ofreciendo un trabajo en esa compañía. Y ahí fue cuando me di cuenta que el Señor conoce los anhelos más profundos de nuestros corazones. Pero existen tiempos, existen procesos que necesitamos pasar previo a la bendición de Dios. Y Dios lo había hecho conmigo, Dios lo sigue haciendo conmigo. Pero yo entré en esa empresa a servir, ¿verdad? Como dice la misma palabra, como a Dios y no para el hombre. Y empecé a trabajar con aquellas ganas, con aquel entusiasmo. Empecé como asistente en ese trabajo. Todo lo que me decían que hiciera lo hacía. Aún las cosas extras que ni siquiera eran de mi trabajo propio, yo los hacía con amor y empecé a ayudar porque la empresa se empezaba a construir, la entidad legal aquí en El Salvador, pero yo empezaba a trabajar con aquel montón de ánimo, a ayudar a tiempo, a destiempo, en todo. Y una de esas me ofrecen un trabajo, ¿verdad? Hace tiempo atrás en un trabajo alguien me dijo, vos estudiaste la carrera incorrecta, vos no te has capacitado como profesional, ya date cuenta, me dijeron así, que vos no vas a llegar nunca a un puesto gerencial. Y yo me acuerdo que en mi cabeza yo dije, bueno, yo reprendo estas palabras porque yo sé de quién soy hija. Y miren, a los 6 meses a mí en ese trabajo me dieron un puesto de gerencia regional que solamente Dios lo puede hacer. Yo estoy trabajando en una empresa preciosa que cuida a sus empleados, que es un orgullo para mí trabajar ahí, es una bendición para mí, para mi familia. Entonces yo solo digo, cuando yo veo todas estas cosas, solamente Dios las puede hacer. Aún a pesar de que nos han dicho no vales, no estás desarrollado como persona, no vas a conocer el hombre de tu vida, no sos lo suficientemente bonita, no sos esto, no solo somos alguien para Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Entonces debemos de creer que Dios tiene propósitos de bien y no de mal para nuestras vidas, que Dios tiene cuidado de nosotros, y así fue como yo lo pude experimentar en mi vida. Sí tenemos dificultades, pero vivimos una vida bonita. La verdad es que Dios nunca nos ha dejado desamparados, aún a pesar del desempleo. Dios nunca permitió que quedáramos avergonzados con nuestras cuentas, siempre las pagamos a tiempo, ¿verdad? Y es porque Dios siempre cuida de sus hijos. Entonces, ahí donde están, si usted ya es de fraternidad o no es de fraternidad, pero usted quiere un renuevo en su vida o quiere conocer de este Dios que ha cambiado mi vida, que me ha librado de la depresión, que me ha dado un propósito, que más allá de lo económico me ha dado una vida plena en Él, yo le pido que repita una oración conmigo y que repita después de mí con toda la fe en su corazón, porque no solamente decirlo, sino creerlo por dentro también, y que diga: Señor Jesús, en esta mañana yo te entrego mi corazón. Señor, te pido que me limpies, que me purifiques. Yo te entrego mi vida, mi familia, mis anhelos. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Señor, yo te pido que me cambies, que me hagas una nueva persona, que me ayudes a tener palabras de bien y no de mal hacia los demás,
que me ayudes a tener fe en ti, a reconocerte como mi Señor y como mi Salvador y a poder fortalecerme cada día más en ti. Te doy gracias, te entrego mi vida y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, créame que no solamente de decirlo, sino de un diario vivir con el Señor, pero su vida va a cambiar porque tenemos un Dios de propósitos. Y si usted no pertenece a Fraternidad, yo le invito, si usted dama, vaya a la página de Damas Finec El Salvador, ahí puede encontrar la lista de capítulos. Yo lo invito al mío. Nosotros nos reunimos los sábados a las 8 de la mañana en el Hotel Holiday Inn, ¿verdad? Nuestro nombre es capítulo La Gran Vía 2. Ahorita sintonizamos todos los capítulos de Fraternidad por medio de Zoom, pero si no tiene capítulo, busque, ¿verdad? En las páginas de Fraternidad. Si están en otros países, también la Fraternidad, como les dije, está a nivel internacional, nos puede también sintonizar por medio de los capítulos virtuales que estamos haciendo. No se pierda la oportunidad de experimentar de la gracia y la misericordia de Dios. Y les agradezco por haber sintonizado. Que Dios los bendiga, los siga guardando. No se les olvide compartir este testimonio para que otras personas también puedan ser beneficiadas de las buenas noticias, aún a pesar de que el mundo ahorita no tiene muy buenas noticias, pero sabemos de que los que esperan en Dios vamos a tener nuevas fuerzas. Bendiciones y que Dios los cuide siempre.